la confianza. Muy buenas tardes, hermanos. Dios bendiga a todos en abundancia. Que Dios siga bendiciendo nuestra actividad para que, como viene siendo, logre una gran edificación en el pueblo de Dios y aún vaya más allá de esta comunidad a través de esta transmisión y también pueda ayudar a muchos otros que quieren reflexionar juntamente con nosotros en este maravilloso libro. El libro de Daniel es uno de los libros más emocionantes de lectura en el Antiguo Testamento. Su valentía, sus habilidades como estadista para administrar una nación y también el poder profético que Dios le concedió, todo esto definitivamente son cosas impresionantes y tienen incluso un papel, este libro tiene un papel muy importante en la comprensión del Nuevo Testamento. La interpretación de Daniel, por ejemplo, en el capítulo 2 que estuvimos viendo el día de ayer, las claras predicciones que encontramos en los capítulos 7 y 8 sobre los próximos imperios que vendrían, el griego, el persa, el romano, e incluso el señalamiento profético de personas tan específicas como Antíoco IV Epífanes en el imperio griego y Domiciano en el imperio romano han suscitado que críticos liberales digan que este libro no es realmente un libro auténtico del profeta Daniel porque él no tenía forma de saber esas cosas con tanta precisión. Pero lo que a ellos los ha llevado a la duda, a nosotros a través, a la iglesia a través de los siglos, la ha llevado a la investigación, a la constatación o corroboración de que definitivamente el poder de Dios inspirando a esos santos hombres, como decía el hermano en la oración, se ha manifestado y nosotros creemos en él. También, hermanos, se ha criticado el capítulo que tenemos ahora por examinar, que es el capítulo 3, donde pido que por favor nos vayamos ubicando, porque este capítulo describe a los caldeos como personas que están realizando algo así como una persecución religiosa y eso no coincide con lo que vemos en el resto del libro donde se le permite a Daniel y a sus amigos seguir adorando a su Dios. Pero lo que pasa en el capítulo 3 no se trata de persecución religiosa, no es un edicto de están prohibidas todas las demás religiones, es en realidad un edicto de quiero que todos, aunque sigan en sus religiones particulares, también sigan la mía. Yo, Nabucodonosor, quiero que adoren y quiero que hagan lo que yo digo. Entonces, hermanos, encontramos que hay un edicto claro en el capítulo 3, los versículos 13 y 19, que ya veremos a continuación, pero vamos a examinar lo que ha pasado con este hombre, Nabucodonosor, ese rey a quien ya Dios, a través de Daniel y de sus amigos, le concedió el recibir esa información de qué era lo que él había soñado y luego la interpretación de ese sueño y de la manera que Dios lo hizo demostró, como lo llegó a reconocer este rey, que Dios está por encima de todos nosotros. Pero ese Nabucodonosor que reconoció eso, ahora en el 3, que seguramente ya usted sabiendo que estamos estudiando capítulos 1, 2 y 3, le ha dado una lectura o recuerda de su lectura diaria lo que ha pasado aquí. También lo tenemos ahora bellamente ilustrado aquí enfrente. ¿Qué pasa con ese Nabucodonosor? Que reconoce al final del capítulo 2 el poder de Dios, pero ahora hace lo que hace en el capítulo 3. Bueno, es que este Nabucodonosor también es el mismo que Dios le tuvo que dar una gran lección. Allá en el capítulo 4, los versículos 25 hasta el 36. Aquí en este capítulo 3 vemos el levantamiento de un ídolo, vemos el ego del hombre y vemos lo que impulsa a los fieles mientras enfrentan el horno de fuego de los enemigos de Dios. Abordemos entonces, hermanos, este capítulo, versículo por versículo, para entender y poder asimilar todas sus enseñanzas. Nuestro primer punto tiene que ver con la prueba de la fe. Vamos a leer, por favor, alto y claro, el versículo 1. Les ruego me ayuden, por favor. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos.
la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Amén. Los comentaristas generalmente coinciden en que esta imagen no era maciza de oro, o sea, totalmente de oro, sino más bien como un tótem o una estructura de madera que luego cubres con este metal. Dice que, bueno, en nuestro lenguaje mediría 90 pies de altura y 9 pies de ancho. Si se tratara de una imagen 100% de oro, estaríamos hablando de que constituiría unos 5.725 pies cúbicos. Mucho oro. Yo no me puedo imaginar esa longitud. Y pesaría, aquí sí nos podemos imaginar, 4.131.4 toneladas. Así que por eso se cree que era simplemente recubierta de oro, pero era impresionante igual. Su tamaño y estar cubierta de este metal implicaba que el rey quería demostrar magnificencia, quería mostrar toda su gloria dentro de lo que los hombres entienden como gloria, todo su poder. Y es que así es como el hombre ha visto lamentablemente los metales, es como ha visto a los astros, es como ha visto muchas cosas en la tierra, incluso como se ha visto a sí mismo, creando ídolos. Jeremías plantea una pregunta retórica en el capítulo 16, versículo 20. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Y luego responde, mas ellos no son dioses. Isaías, el profeta, también se burla de los idólatras, mostrando cómo el hombre construye un ídolo y después el ídolo depende de él. Vamos por favor al capítulo 46, versículos 6 y 9. Isaías, capítulo 46, los versículos 6 al 9, por favor. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con la balanza. Alquilan un platero para hacer un dios de ellos. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación. ¿Hasta el 9? Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved de vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Amén. Yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí. El hombre intenta imitar a Dios, intenta igualar otras cosas y personas a Dios, pero no hay otro Dios. Note que construyen este ídolo, pero luego lo tienen que cargar. Él no se puede mover hasta el lugar donde debe estar. Está en ese lugar y si quisiera dar un paseo no podría. Tendrían que sacarlo las personas y pasarlo aquí enfrente varias veces al año. En el capítulo 2, Daniel había dicho a Nabucodonosor, hablando acerca de la imagen que tenemos aquí ilustrada, que él era, ¿qué parte de la imagen, de esa imagen, qué parte de la imagen era Nabucodonosor y el reino de Babilonia? ¿Qué parte era? La cabeza. Y probablemente, hermanos, y pasa normalmente, Dios nos habla de nuestro valor, Dios nos llena de bendiciones, nos da muchas cosas, y en lugar de inclinarnos ante Él, postrarnos ante Él, reconocer su grandeza, a veces nuestras posesiones, nuestros bienes, nuestro estatus social, etcétera, nos hace creer que somos muy grandes. Así que al final, este hombre se llenó de orgullo en lugar de llenarse de humildad frente a esa revelación de que él era parte del plan del Todopoderoso. No, él se vio como, soy la parte más importante del plan de este Dios. Pero la Biblia le viene a decir en este capítulo a Nabucodonosor, no lo entiendes, ¿verdad, Nabucodonosor? Y no fue hasta el capítulo 4, versículo 37, cuando Nabucodonosor pudo entender mejor. Y en ese momento dijo, ahora yo, Nabucodonosor, Daniel 4:37, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Esta imagen que él creó estaba de moda, tenía
traía gloria al que lo ordenaba. Los ídolos de hoy están simplemente en realidad fundados en el mismo principio, independientemente de que supuestamente le pongan rostros y nombres cristianos, a pesar de que traten de justificar su existencia diciendo que no, son como una fotografía, como un recuerdo, un medio terrenal para tratar de comunicarnos con el verdadero Dios. Y bueno, le brindan a sus adoradores supuestamente el estar en la misma línea que gran parte de la sociedad. Y si hablamos de esta provincia donde nos reunimos, donde adoramos a Dios, donde predicamos la palabra, es algo que encontramos constantemente, la rendición del hombre a estas imágenes. Esta provincia en Babilonia había erigido muchas imágenes, había muchos ídolos en Babilonia, pero este en particular tenía la importancia de que Nabucodonosor veía a todas esas naciones que había conquistado y quería que todas ellas mostraran cuánto lo veneraban a él, más que venerar simplemente a la imagen. Venerar a la imagen, como veremos en el contenido, era venerarlo a él. Fue construida en la llanura de Dura, una que aún no se ha encontrado a través de la arqueología, pero se encontrará como todo lo demás. Vamos a los versículos 2 y 3, por favor. Versículos 2 y 3. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la habitación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Amén. Se envió un mensaje a todos los líderes y administradores del reino para convocarlos a la dedicación de esta imagen. No se nos dice cuán lejos llegó el mensaje, no se nos dice cuánto tiempo tomó reunirlos a todos, pero se logró. La lista luego desciende del más importante al menos importante. Se llamaron a los sátrapas o príncipes, que serían gobernadores en las provincias persas. A continuación se convocaron a los magistrados, una palabra que significa supervisor. También a los capitanes, que era un alto funcionario en pequeñas ciudades o distritos. También a los oidores, que era como decir jueces, pero estos tenían algo en particular. Generalmente eran adivinos o astrólogos, probablemente o muy seguramente aconsejados por las estrellas, supuestamente. También a los tesoreros, que eran los oficiales financieros, a los consejeros, que eran expertos en leyes, y a los alguaciles, que eran abogados judiciales. Todos tenían que rendir respeto, reverencia, adoración a la imagen del rey. Todos los gobernantes fueron convocados en orden de importancia decreciente junto a todos los asesores y todos los demás administradores. Versículo 4, por favor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. ¿El 4? Sí, hasta el 4 solamente. Se presenta aquí, luego a continuación, una lista de instrumentos. Se habla de la flauta, se habla del cuerno, 2 instrumentos de viento, seguido por 3 instrumentos de cuerda y por último otro instrumento de viento. Algunos comentaristas se sienten atraídos por los nombres de estos instrumentos, buscando evidencia que justifique decir que Daniel no fue escrito en el tiempo que hemos defendido, sino mucho tiempo después. ¿Y por qué buscan esto? Porque tratan de despojar al libro, de quitarle esa característica de inspirado por Dios, porque no creen en lo sobrenatural. Pero no nos vamos a detener allí a analizar cada uno de sus instrumentos y su historia y su procedencia, porque solo hay que recordar una cosa en particular. Aunque estamos hablando en este momento de Babilonia, estamos hablando de Nabucodonosor,
Estamos hablando de un hombre que había conquistado cualquier cantidad de pueblos y naciones. Por lo tanto, de esos pueblos y naciones le llegaban regalos. Y si no le llegaban regalos, pues él mismo se los quitaba cuando vencía, cuando destruía a estos pueblos. Así que lo que hubiera en sus inmediaciones es natural que estuviera allí, porque él era el rey de todo el mundo conocido, si no de la mayor parte en ese momento. Versículos 5 y 6, por favor. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Bien, ahora se da lo que ahora nosotros conocemos como un ultimátum. La persona que al oír esta música no empiece a adorar, va a morir, y va a morir de la peor manera que sabemos. La adoración era sin duda para un Dios falso representado por esa imagen. No sabemos exactamente cómo sería ella, pero definitivamente no estaba buscando evocar en los corazones de ellos al Dios que le acababa de revelar el sueño y la interpretación, al Dios que adoraban aquellos jóvenes que se habían abstenido, bueno, aunque él no lo sabía, de comer de su mesa, pero que a pesar de eso dice que estaban más robustos y se les veía más saludables y mostraban más sabiduría que todos los demás traídos de diferentes lugares. El edicto parece también anticipar el que iba a haber negatividad, que algunas personas iban a rehusar, a inclinarse ante esta imagen. Y el castigo era la incineración, era quemarlos. Y esto no era raro, hermanos, era de hecho un castigo practicado por este pueblo y otros en la antigüedad. Jeremías menciona a dos personajes que Nabucodonosor quemó en el fuego. Dice Jeremías 29:22. Jeremías 29:22. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición, diciendo: póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab, a quienes asó al fuego, ¿quién? El rey de Babilonia. En el libro de Young se hace una descripción del viajero conocido como Chardin o Jardín, en su libro Viaje a Persia, volumen 6, que estuvo en Persia de 1671 a 1677, y que dice que este viajero notó que hornos se mantenían encendidos durante un mes incluso para consumir allí a aquellos que cobraban más por la comida. Ahora imagínense al que desafiara abiertamente al edicto del rey. También citando a otro comentarista, Montgomery, Young también dice que este horno debió haber sido similar a nuestro horno de cal común, con un tubo vertical, como el que vemos precisamente en esta muy apropiada ilustración. Y así sería la imagen del lugar donde supuestamente iban a morir Sadrach. Los conozco generalmente desde niño, más por sus nombres caldeos que por sus nombres judíos. Esto yo no sé si le pasa a todos, pero a mí me pasa. Sadrach, Mesach y Abednego, o Abednego, dice la versión Biblia de las Américas que lee asiduamente nuestro hermano Carlos Concepción. Bien, a partir de cómo avanza este evento, hermanos, parece que el horno ya estaba construido y representaba una amenaza visible, como dijo allá Jardín, para aquellos que pudieran querer defender su religión en particular. Y si había una gente que se plantaba de manera intransigente, generalmente hablando, en cuanto a su religión, eran los judíos. Sí, el pueblo de Israel estuvo involucrado en idolatría. Sí, muchas veces Dios tuvo que, como leímos en Isaías, recordarle que Él era el único Dios. Pero los judíos fieles, los judíos devotos, o cuando la nación se arrepentía y se restauraba, tratar de hacer que un judío se inclinara ante un Dios ajeno era verdaderamente un desafío, era un reto.
Versículo 7, por favor. Versículo 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Así es, hoy los instrumentos de música, solo como un comentario, siguen llamando a la adoración falsa. Hoy. Bueno, en esta ocasión los instrumentos fueron tocados, sonados, y las personas viendo este horno, pues se sintieron motivadas a adorar. Dice que se postraron en homenaje y en adoración tal como se les había ordenado. Versículos 8 al 12, por favor. Versículos 8 al 12. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Otro lector? Hablaron y dijeron: ¿Otro? Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. ¿Otro? Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiente. ¿Otro para terminar el 12? Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que han levantado. Bien, ¿qué pasa aquí, hermanos? Recuerden que en el capítulo 2, porque sí lo recuerdan, y si no lo recuerdan lo anotaron, así que está ahí en sus notas. ¿Cuál fue el resultado de que Daniel y sus amigos hubieran ayudado a conocer el sueño y la interpretación de Nabucodonosor? Fueron colocados sobre o en puestos de gran relevancia y de gran importancia. Estos extranjeros quedaron en posiciones muy pero muy altas con respecto incluso a personas de allí mismo de Babilonia. Estos recién llegados llegaron a tener mucha más importancia que gente que había estado desde el inicio del reinado de Nabucodonosor, como siempre los hay allí, rindiéndole esa pleitesía y esa adoración, porque como dije, lo de la imagen, más que simplemente postrarse ante esa imagen, como se postrarían ante cualquier otra, la importancia que tenía era que en realidad también se estaba adorando a aquel hombre que él mismo se creía Dios. Bien, estos caldeos estaban celosos, envidiosos, rabiosos. ¿Cómo era posible que esta gente de ese pueblo pequeño, asqueroso, venga aquí y tenga esos puestos de poder y nos hayan humillado? Porque nos iban a matar a todos y luego ellos llegan diciendo que tenían la gran solución y luego no sé cómo lo hicieron, pero allí están sobre muchos de nosotros. Le recuerdan al rey la ley y luego nombran a estas personas, al igual que yo, por sus nombres caldeos. Es que más fácil el caldeo que el hebreo, ¿qué le parece? Y automáticamente hacen algo que va siempre en las palabras de toda persona que es experta en manipulación. Automáticamente sabe si la persona que tiene enfrente padece de orgullo y va a tocar el ego. Así que le dicen al rey: bueno, es que no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que, y tácitamente, tú has levantado. ¿Están viendo el problema? ¿Están viendo el punto? El punto es, rey, están pasando por encima de ti, así como nos han humillado a nosotros. Eso no lo dijeron, lo llevaban acá. Te están tratando de humillar a ti, te están ridiculizando delante de toda esta gente. Si ellos hoy te desobedecen, luego todos los demás te podrán desobedecer. Hermanos, muchas cosas como las que acabo de decir están implicadas en esta frase. Y es que el orgullo humano es definitivamente un caldo de cultivo para todo tipo de mal. Algunas personas saben cómo usarlo, cómo usar bien a otros para lograr hacer el mal.
Bien, para que sirvan al diablo. Versículos 13 al 15, por favor. Entonces, Uno por uno, sí, 13 al 15, por favor. entonces Nabucodonosor dijo con ira que combinó con que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Otro. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, estad dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no lo adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Seria prueba de fe, muy seria prueba de fe, hermanos. Funciona, la manipulación funciona, le tocaron el ego al hombre. Así que a pesar de que él debía estar muy agradecido con ellos, muy impactado por el poder del Dios a quien ellos adoraban, no podían pasar por encima de él. Hasta este punto, Nabucodonosor no considera que Jehová está por encima de él, mucho menos sus servidores. De manera que los convoca y les pregunta personalmente. El juicio es inmediato, el veredicto es rápido y el castigo es instantáneo. Y nuevamente mencionan toda esa cantidad de instrumentos. Recuerda que el maestro de preguntas y respuestas es el hermano, así que si usted quiere saber qué es la zampoña, pues le pregunta al hermano Pablo Orman. Y luego dice: ustedes deben saber que van a ser castigados ahora mismo si ustedes no obedecen en esta nueva oportunidad que les estoy dando. Qué magnánimo que soy. Estoy teniendo misericordia de ustedes porque recientemente han hecho un buen trabajo y porque han estado administrando el reino excelentemente bien, con mucha sabiduría. Por ser ustedes les voy a dar una oportunidad más. Háganlo, pero aún con todo lo agradecido que pueda estar y todo el respeto que les pueda tener, si es que les tenía, si no adoran, van a morir. Hermanos, ser fieles, servir a Dios, no iba a hacer que estos tres jóvenes, que Daniel o que cualquier judío fiel no enfrentara pruebas. El apóstol Pablo dijo que todos aquellos que queremos estar en el reino de Dios vamos a padecer persecución. Jesús mismo dijo que así como en Él se habían hecho tantas cosas, como sus discípulos no iban a esperar también experimentar diferentes pruebas. Podían pensar los jóvenes que, en primer lugar, habían conservado su pureza y que debido a que habían demostrado su fe a través de conservarse puros, ya no tendrían que enfrentar cosas malas. O que además de conservarse puros, también, como aprendimos el día de ayer, aun cuando el rey les llama o los manda a asesinar, ellos estaban ya bajo una sentencia de muerte. Esta no es la primera vez que los mandan a matar. En ese momento que estuvieron a punto de morir y fueron llevados cautivos o fueron llevados presos, arrestados para ese fin, Dios los libra una vez más. Demostraron su fe a través de la oración y le dieron gloria a Dios cuando se mostró la revelación al rey. Parecería que por esta vida fiel, mostrando pureza, mostrando fe, ya no tendrían que enfrentar nada malo, sino solo cosas buenas. El mundo celeste o el mundo, bueno, no celeste, el mundo rosado más bien, porque el celeste es el que le cueste, dicen, ¿no? El mundo de rosas, el mundo de todo va a ser bonito porque ahora soy cristiano y porque sirvo fielmente a Dios. No. Noten que ahora se enfrentan a una terrible prueba donde este caballero les dice: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Noten que en esa pregunta Nabucodonosor está recordando que el Dios de ellos no es cualquier Dios. Note, está implícito en su frase: sé que el Dios de ustedes tiene gran poder. ¿Sí? Ya en la primera ocasión los libró
dándoles aquella revelación. Pero en esta ocasión, ni siquiera Él los podrá librar. Aquí hay ignorancia y arrogancia en un 2 por 1, una oferta. Ahora vamos a nuestro segundo punto. La fe responde. Por favor, leamos los versículos 16 al 18. 1 a 1, por favor, 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarte de todo el fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, y tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Sí. Nabucodonosor se llenó de ira. 18. Bien, gracias. Si por alguna causa usted olvida el resto de esta lección, o si nuestro Señor viene y ya no podemos terminarla, que sea así, que el Señor venga ya o pronto, y usted solo se queda con esta porción, se ha quedado con una parte clave de esta historia. Se ha escrito mucho acerca de la respuesta que los jóvenes le dan al rey. En primer lugar, quiero decir que la arrogancia está ausente de esta expresión, como también está ausente el fanatismo judío de ciertas sectas que había en el primer siglo. Ha habido muchos intentos de algunos por tratar de mejorar supuestamente la traducción de lo que dicen los jóvenes, para tratar de que no suene como que los jóvenes están diciendo que podría darse el caso de que en realidad, como lo dijo Nabucodonosor, Dios no pueda librarlos de este castigo. Pero no, eso no es lo que ellos están diciendo. Los ponen con un ultimátum entre la vida y la muerte. Ustedes pueden hoy elegir seguir vivos o pueden hoy morir para ser un ejemplo de lo que les pasa a los que me desobedecen, dice Nabucodonosor. En cambio, ellos responden: he aquí nuestro Dios, a quien servimos. Él puede librarnos de ese horno tuyo y de cualquier cosa que tú o cualquier hombre quiera hacer contra nosotros. Hermanos, eso es fe manifestada. Fe manifestada. Dijo Santiago en el capítulo 2 de su libro que si nosotros decimos creer en Dios, pero luego no estamos dispuestos a ir a la acción, no estamos dispuestos cuando viene la prueba a poner en práctica lo que hemos aprendido y lo que decimos creer y la confianza que decimos tener, porque fe, ¿qué es? Fe es confianza que nos lleva a obedecer porque consideramos que Dios es la absoluta garantía. Si Dios lo dijo, yo iré. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Iré. Lleva a tu hijo al monte Moriah y ofrécemelo a mí. Iré. La fe es la confianza que tenemos en Dios que nos lleva a obedecerle, sabiendo que Él jamás va a fallar a su palabra. Siempre va a ser fiel, siempre va a cumplir. Pero luego viene esta frase tan peculiar, o esta parte tan peculiar que dicen ellos: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero luego: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Sabe por qué? Como mencionaba hace unos días, hay varios espacios aquí vacíos. Cuando se han bautizado quizás más de 300 personas, hermano José, hermano Juan, desde que se inició la obra aquí, no cabrían si estuvieran todos. Y no sé por qué no están aquí, pero estoy muy seguro que muchos de ellos se fueron porque creyeron que una vez se levantaran del agua del bautismo, como decía hace unos minutos, todo iba a ser color de rosa.
que no les iban a decir que tienen una enfermedad terminal, que no los iban a despedir de sus trabajos, que sus hijos no iban a caer en delincuencia, que su pareja no los iba a abandonar, que su economía no se iba a ir a pique. Pensaron que estar sirviendo a Dios implicaba automáticamente y necesariamente que todo tenía que ir bien. Y como no fue así, como vinieron las pruebas, Mateo capítulo 13, Lucas capítulo 8, no habían echado raíces, no habían entendido la palabra, no habían desarrollado la fe, terminaron volviendo atrás. Estos jóvenes dicen: yo tengo que servir a Dios, sea que Él me libre o no me libre, porque yo le tengo que servir. Hermanos, nosotros no le podemos poner condiciones a Dios. Si tengo buena salud, te serviré. Si todas las cosas van bien en mi matrimonio o con mis hijos, te serviré. Si todo va bien con mi trabajo, si prospero, si en todas las cosas me va bien, veré que vale la pena seguirte. No, estos jóvenes dijeron: así nos consumamos allí en ese horno hasta el último instante de vida, serviremos a nuestro Dios. Vamos a ser leales porque Él es leal. Ellos tienen una fe poderosa. Y note que ni siquiera se ocupan en defenderse de por qué no iban a hacer esto. Simplemente dicen: no vamos a traicionar a Dios. Todos podemos aprender una lección de esto al considerar la prueba y la respuesta a esa prueba, y todo está basado en la fe. El Dios en quien crees debe ser más grande, es más grande que cualquier horno que construya el hombre para poner a prueba nuestra fe. Un predicador se bajó de su automóvil no en este país, para tomar una foto a una osa y a su cría. Y se concentró tanto en la foto que de pronto notó extraño que eran pequeños y luego eran como muy grandes, llenaron todo el lente. Era que ya casi estaban encima de él. Como pudo, corrió otra vez hacia el auto, se subió al auto y después que pasó el susto, dijo: nunca más me asustarán los perros, nunca más. Habiendo estado tan cerca de la muerte frente a un animal tan poderoso como un oso o una osa, ya que le podía asustar un perro ladrando. Cuando nosotros, hermanos, hemos pasado tipos de pruebas de todo tamaño y hemos respondido con fe a esas pruebas, ya luego lo que venga adelante lo vamos a enfrentar con una mentalidad y una actitud diferente. Cuando servimos al Rey de Reyes, los perros no nos molestan, los pequeños reyes no nos molestan. Pero incluso si nuestro Dios elige no librarnos, nuestra decisión es la misma. Nuestro servicio a Dios debe ser incondicional. Esta es la verdadera fe bíblica inquebrantable. Es la verdadera confianza. Versículos 19 al 22, por favor. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desnudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó al hombre muy vigoroso que tenían en su ejército que atasen a Sadrac, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Bien, hermanos, 7 se utiliza aquí para denotar un calor indescriptible, una cosa más allá de lo que podemos imaginar. Dice la Escritura que era tan fuerte, tan intenso ese fuego, que incluso aquellos que echaron a los jóvenes o a los varones dentro de ese horno, incluso ellos murieron. La llama de tu fe debe superar el calor del horno de los enemigos de tu fe. Hermanos, parece que estos 3 judíos fueron llevados a la parte superior de este horno y fueron lanzados en él, pero como dije, era tan
poderoso el fuego que habían preparado, que no habían sufrido otros. Era tanta la rabia, sí, porque el orgullo, cuando es herido, lo que provoca es rabia, dolor. Y en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que este hombre da la orden, y aquí viene nuestro tercer y último punto. Si la fe ha sido puesta a prueba, y la fe ha respondido, entonces la fe va a tener también su recompensa. Versículo 23, por favor. Versículo 23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. El horno se calienta aún más, 1/7, dice literalmente el texto, pero Dios se hace presente a través de su ángel y los jóvenes siguen vivos. Incluso se pasean dentro del horno. La gloria sea para nuestro Dios. Amén. Lección: la esperanza de nuestra fe debe derrotar el propósito del horno. Versículos 24 y 25, por favor. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los consejeros: ¿no echaban a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Nabucodonosor se asombra al ver a 4, porque lanzaron a 3, y no podía ser uno de los que lo lanzaron, porque aquellos murieron al instante, ni siquiera cayeron dentro del horno. Ve a 4, pero uno de ellos, dice él, que es semejante a hijo de los dioses. Los judíos decían que esto describía a un ángel. Los primeros escritores cristianos no inspirados creían que era Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero la referencia obvia en el contexto es a lo que se llamaba en hebreo Bene Elohim, que serían alguien de la deidad o ángeles, mensajeros de parte de la deidad. Versículos 26 al 28, por favor. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Bien, dice hasta el 28, sí, correcto. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, y ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Otro. 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. Ahora, hermanos, Nabucodonosor ve lo contrario de lo que dijo hace un rato. ¿Y qué Dios será el que los librará de mi mano? Ve el cumplimiento de lo que los jóvenes habían dicho. Tenemos un Dios, y ese Dios puede librarnos de ese horno, puede librarnos de tu mano, es decir, de cualquier cosa que quieras hacer. Él, hermanos, los llama siervos de Dios. Está recordando con quién está tratando él. Esto indica que Nabucodonosor está comprendiendo algo acerca de Dios. Sin embargo, debemos tener en cuenta que hasta aquí, aunque no vamos a estudiar todo el libro de Daniel, de hecho cerramos hoy, pero en el resto de su lectura, que seguramente va a quedar entusiasmada de seguir leyendo, pues veremos que Nabucodonosor aún, como decíamos al principio, tiene que aprender más acerca del Dios del cielo. Ahora ve un milagro, era un milagro incuestionable, como son los milagros de Dios. Un milagro que puede ser examinado de todas las formas y no puede negarse su efectividad, su realidad.
Sus cuerpos no estaban heridos, su cabello no estaba chamuscado y sus ropas ni siquiera olían a fuego. Eso solo lo hace el único Dios, todopoderoso. No hay otro como Él, dijo Isaías. Versículos 29 y 30 para terminar, hermanos, por favor. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, se ha descuartizado, su casa convertida en muladar, porque no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Ahora Nabucodonosor proclama que la religión judía es legítima. Y no solo legítima ante el imperio, sino que cualquiera que atente contra ella de palabra o de cualquier forma, pues iba a tener un fin terrible. En lugar de morir de una manera horrible, estos tres jóvenes a quienes se puso a prueba su fe y que respondieron con confianza, vieron ahora la mano de Dios. Ahora fueron promovidos. Una vez más, no solo ellos, sino también la religión que practicaban, la del verdadero Dios. Lección: cuando confiamos en Dios, el resultado eterno será siempre correcto. Triunfaremos con Dios. Pero también, hermanos, debemos reconocer que Dios no salvó a cada mártir o a cada testigo suyo o servidor suyo en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Dios parece llevar los eventos en algunas ocasiones hasta el límite o hasta el fuego para probar ante todos que Él es Dios. Que Dios nos bendiga con una fe como la de estos hombres que se mantuvieron firmes en el Señor. Hay una canción cantada por un cuarteto masculino que lleva por nombre Los Mensajeros sobre esta historia, y en el coro dice: no se inclinarían, no se postrarían, no se quemarían. Que Dios nos bendiga con una fe similar a través del aprendizaje que tenemos de este maravilloso capítulo, de este maravilloso libro. Que el Señor nos siga bendiciendo en todo. Amén.